están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Circunscripción 10, en donde los medios de la Corporación de la Universidad de Concepción entrevistamos a las y los candidatos al Senado por la región del Biobío. En esta ocasión nos acompaña Daniela Dresden, de Revolución Democrática, quien va en la lista de Apruebo Dignidad. Soy Marcelo Castro, periodista del diario Concepción. Daniela, ¿cómo le va? Gusto en saludarla. Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí para que podamos conversar. Así que eso, bueno, ya me presentaste, soy Daniela Dresden, soy candidata al Senado por la región del Biobío por la lista de Apruebo Dignidad. Daniela, primero que todo, una pregunta que cae de cajón y a esta altura ya es de perogrullo. ¿Por qué ir al Senado? Usted es una muchacha joven, socióloga, si es que no me equivoco. ¿Por qué meterse en este mundo en el que uno piensa que hay puras personas casi seniles? El Senado era, en el tiempo de Roma, de Grecia, era en donde están las personas mayores, los que más saben. ¿Por qué una persona joven querer llegar a este nicho? ¿Cuál es su motivación para ir al Senado? Justamente por eso, lo que tú estás diciendo, el Senado ha sido hasta ahora un lugar donde se le cuenta a la gente que está lleno de gente sabia, gente mayor, gente que sabe mejor lo que la gente necesita incluso. Y no es así. O sea, vemos que la mayoría de los proyectos en los que hay necesidades urgentes que la gente necesita, se empiezan a dormir en el Senado y se quedan ahí pegados por años de años porque estos senadores, estos personajes supuestamente sabios, no son capaces de llevar a cabo sus cambios porque no le interesan. Básicamente no tenemos la voluntad política de hacer los cambios y este es un momento en el que se requieren los cambios y tenemos las oportunidades de hacerlo y por lo tanto necesitamos gente que esté disponible para hacer esa transformación. Y eso no lo vamos a lograr solo con tener gente en la Cámara de Diputados o tener incluso gente en los municipios o en el gobierno. El Senado debe dejar de ser un freno para los cambios que se necesitan y esa es la razón por la que estamos aquí. Eso ya lo están viendo, por ejemplo, con lo que estaba pasando con el senador Latorre, en donde han podido ir viendo lo que pasa desde la Cámara de Diputados, en donde hay una bancada del Frente Amplio que partió mayor y se han ido descolgando. Lo que pasó con Pablo Vidal, con Natalia Castillo, lo mismo que ocurrió con ¿cómo lo podemos decir? Con esto, con lo que pasó con el Partido Humanista y esta desambigüedad que hubo, también lo que pasó con el Partido Ecologista acá en la zona, en donde partieron bien, pero se terminan separando y tienen también una unión con el senador Latorre, lo cual todavía es esa mancomunión entre lo que queda todavía del Frente Amplio y el Senado se mantiene. Sí, de todas maneras, yo creo que lo que nos mostró esta primera bancada como del Frente Amplio es que no basta con tener 10 diputados, incluso 20 diputados, o tener un senador, porque los cambios no se pueden hacer, porque la mayoría de los diputados, las diputadas y los senadores están en contra de hacer esos cambios. Por lo tanto, lo que se necesita es tener una bancada mucho, mucho más potente y poder tener la mayoría. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses que están ahí jugando, los intereses de las personas que son elegidos para representar a la gente, pero que terminan representándose a sí mismo y a sí misma. Y ahí yo creo que más allá de las siglas, de quién incorpora cada una de las siglas, lo que importa son las ideas transformadoras. Y yo creo que eso es lo que hay que aumentar, la cantidad de gente que quiere realmente transformar las cosas, independiente de su sigla, independiente de su partido, pero que quiere hacer los cambios que se necesitan hacer. Daniela, ¿qué te parece a ti la ley de descentralización que entró hace poco en vigencia y que vimos que se dio con la llegada de los gobernadores regionales? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Hay que mejorarla? Yo creo que sin duda el poder elegir a los gobernadores regionales es un paso en la dirección que queremos. Sin embargo, sabemos todos los problemas que tiene esta ley porque la figura del delegado presidencial básicamente está quitando muchas de las funciones que deberían tener los gobernadores, pero además les está quitando poder de decisión respecto de los recursos, que es una de las cosas más importantes que se requiere para poder efectivamente descentralizar el país. Yo creo que es un paso,
pero nos queda un camino larguísimo aún porque ni siquiera hemos entrado a discutir sobre otros tipos de descentralización, como descentralización provincial. O sea, acá mismo en el Biobío lo podemos ver con absoluta claridad. Tenemos 3 provincias y las 3 provincias son totalmente distintas una de la otra y tienen problemas de base que son completamente diferentes y por lo tanto no podemos pensar en la región solo desde Concepción, tenemos que pensarla también desde cada una de las provincias y ahí yo creo que falta mucho por descentralizar, darle poder a los gobernadores provinciales, a las gobernadoras provinciales y darles también posibilidad de definir el uso de los recursos. Perdón, me nombraste a los gobernadores provinciales no hay. No, o sea, Usted la estaría figura. ¿Usted estaría por crear esa figura? Exactamente, crear una figura de gobernador provincial. También sería ideal que pudieran ser electos por la provincia, quizás eso es un paso mucho más adelante que estoy dando, pero creo que tenemos que ir hacia ese tipo de descentralización pensando en darle autonomía a las ¿Pero usted provincias. cree que estarán los votos, estará el consenso para ese tipo de proyectos pensando en que ya lograr la descentralización, lograr que los gobernadores fuesen elegidos, fue complejo y se logró con un proyecto que se vio a mitad de camino que era malo y que todavía se está perfeccionando? Yo por eso digo que la mayoría de las cosas que se requieren hacer y que son como los cambios que la gente está necesitando y que se están necesitando para un mayor funcionamiento, sobre todo desde la perspectiva de la descentralización, requieren grandes voluntades políticas. ¿Qué es lo que pasa con la descentralización? La descentralización implica que el centro pierde poder porque lo cede. Y por lo tanto, hay mucha gente, de la gente que está en el centro y que tiene el poder, que no va a querer hacerlo. Por eso digo que es tan importante que podamos generar una mayoría transformadora dentro del Parlamento, porque si logramos hacer eso, vamos a lograr pasar ese tipo de proyectos, pero también muchísimos, muchísimos otros que se están pidiendo. Pero Daniela, ahí en ese punto, ya descentralizamos la región, por ejemplo, con la elección de esta figura. Pero ¿cómo más lo hacemos? Porque ya vivimos el 2017 un paso para la descentralización de la región que terminó siendo la decisión entre Biobío y Ñuble. ¿Qué podemos hacer para descentralizar más y evitar este sentimiento de autonomía y que nos termine creando más regiones? Y que la región siga perdiendo poder, porque eso es lo que terminó pasando con esta separación. O sea, yo creo que en las otras provincias, al menos por lo que yo he recorrido y he estado conversando con gente de distintos lugares, no existe un deseo como de autonomía que implique escindirse de la región del Biobío, ¿ya? Pero sí existe un deseo de autonomía que implique mejorar las condiciones que tiene la gente en las provincias. Me explico, algo muy sencillo. El sistema de salud de la provincia de Arauco es un sistema de salud que no tiene hospitales de alta complejidad. Ninguno. Tiene ninguno tampoco de mediana complejidad. Tiene solo hospitales de baja complejidad. Eso quiere decir que para cualquier persona que tenga algo medianamente complejo, tiene que viajar hasta Concepción. Imagínense si alguien vive en Tirúa. Son 4 horas de viaje para llegar al hospital. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la red de salud no la estamos pensando para la gente que vive en la provincia de Arauco. Ya la estamos pensando para la gente que vive en la provincia de Concepción, donde sí existen muchos hospitales de alta complejidad. Y en la provincia del Biobío tenemos uno, que está en Los Ángeles. Y eso es todo lo que hay también. Entonces también tenemos ese problema. ¿Y eso es por qué? Porque no estamos viendo la región desde las necesidades diversas que tiene cada una de las provincias. Este tema de la situación de salud en Arauco ha surgido no solo con usted, ha surgido con varios candidatos. ¿Cómo se puede mejorar desde el Senado? ¿Cómo le damos ese realce? Por ejemplo, para dotar de mayor, porque decían que el hospital más complejo, entre comillas, que reúne las mejores condiciones, el de Curanilahue, pero tienes Así otro es. hospital en Cañete y paramos de contar. ¿Qué Y hay uno en pasa? Arauco, pero eso sería todo. Pero el más complejo es el de Sí, Curanilahue. el de Pero más Curanilahue. al sur, ¿qué pasa con Tirúa que tiene solamente un CEFAM?
No ¿Qué tiene ni un pasa hospital, Tirúa. con Tulmo? Exactamente, ese es el problema que tenemos. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es, tiene desde luego que ver mucho con el sistema de salud nacional, ¿cierto? O sea, tiene que ver con que podamos poner los esfuerzos desde el gobierno hacia abajo, ¿cierto? Pero también tiene que ver con que empecemos, insisto, este es un problema de centralización, porque no se le da la prioridad a la provincia, ¿ya? O sea, si este problema estuviera ocurriendo en la provincia de Concepción, ya lo habríamos solucionado. Entonces sí creo que hay un problema ahí que tiene que ver con la centralización y del cual sí nos podemos hacer cargo a través de leyes que descentralicen no solo el país respecto de Santiago, sino que las regiones respecto de las capitales regionales. Ya, pero, a ver, siguiendo en este tema, tú dices, vamos descentralizando, pero ¿cómo hacemos esta descentralización en el tema de salud? ¿Qué hacemos? ¿Creamos más infraestructura? ¿Contratamos más planta funcionaria? ¿Que se vio que con la pandemia hay planta funcionaria disponible? Nos ¿Sí? ponemos de acuerdo las agrupaciones de funcionarios, la FEMPRUS, la FENATS, la CONFUSAM, en el tema de la salud municipal con el ministerio y armamos un plan. ¿Cómo? Yo creo que, y aquí es donde también yo creo que un poco pecamos como de arrogancia. ¿Por qué? Porque la solución al problema en Arauco, la Confusam, la FENAT, la FEMPRUS, la tienen súper clara. Ellos saben exactamente cuál es la solución que se necesita, cuántos hospitales necesitan, cuáles son los hospitales que hay que subir de complejidad y cuál es el hospital que podemos transformar en un hospital de alta complejidad. Ese mapeo lo tienen absolutamente claro. Saben ¿Y qué es qué lo que hay pasa que hacer con el entonces? Hospital de Arauco. ¿Y Lo qué que pasa? pasa es que ¿No, no no hay se le voluntad escucha a ellos? política, no hay voluntad política para hacerlo, porque no es una prioridad. Pero la La voluntad provincia de Arauco no es una política, prioridad. Daniela, ¿no está? ¿En qué sentido? ¿En que no se quiere invertir en Arauco o es que no se les escucha a ellos que ya tienen este catastro listo? Yo creo que son un poco ambas, porque como tú sabes, el ministerio toma sus decisiones de inversión nacionalmente. Entonces ve, bueno, todos estos hospitales, los que tenemos que construir, los que tenemos que subir de calidad, y van tomando decisiones que son decisiones estratégicas y decisiones políticas respecto a lo que se cree centralmente que se necesita. ¿Ya? Entonces hay una parte que tiene que ver con la decisión política y hay otra parte, desde luego, que tiene que ver con recursos, porque los recursos básicamente tienes que distribuirlos. Entonces, si es que tú tomas las decisiones solo desde el centro, sin escuchar a las organizaciones que ya tienen muy clara la película y que son organizaciones locales y que como están en Arauco, están lejos del centro y habría que pegarse el tremendo pique para ir para allá a escucharlo y eso claramente no es una prioridad, entonces no tenemos ni la parte de la solución que ya está clara, ni la opinión de las personas, ni tenemos la voluntad de que Arauco sea una prioridad. Daniela, hace algunos días atrás, en entrevista con Diario Concepción, el alcalde de Leu y presidente de Arauco 7, Cristian Peña, decía que en Arauco hay un abandono del Estado en tema político. ¿Podemos decir que también hay un abandono del Estado en el tema de salud, al no querer invertir en ese tema, al no querer hacer los cambios, al no querer mejorar las cosas, tener que hacer que, por ejemplo, día a día tengan que venir personas desde Curanilahue, desde Cañete, desde Tirúa, en buses, en ambulancias que no están acondicionadas, a atenderse al hospital regional a las 5 o 6 de la mañana y después tengan que volverse a las 4 de la tarde hacia esas zonas, en viajes que prácticamente son indignos? Absolutamente, o sea, me contaban el otro día que estuve en Arauco, me contaban que existe, creo que es en Curanilahue, no, es en Lebu, existe en Lebu una ambulancia para trasladar pacientes complejos, ¿ya? Si tú imagínate, tienes una situación que requiere de alta complejidad, ese paciente lo tienen que trasladar hasta Concepción. Eso quiere decir que la única ambulancia para trasladar a un paciente está ocupada durante todo el día. Si tienes alguna otra emergencia, no tienes absolutamente nada que hacer. Y eso es sin duda porque se ha dejado botada la zona, porque no se considera una prioridad. Pero al momento de los recursos económicos que generan las forestales, ahí sí es una prioridad. Ahí sí estamos súper como pendientes de Arauco. Pero cuando se trata de la población que vive ahí,
ahí no, porque ahí no es una prioridad el sistema de salud y no es una prioridad. Y yo creo que efectivamente existe un abandono en ese sentido, que no es prioridad política. Algunas comunas y algunas provincias de la región se dejan para el final. Este trato desigual, ¿cómo afecta a la población? La afecta directamente porque, como sabemos, sigamos con el caso de la salud, pero esto se replica también en educación y se replica también en vivienda y se replica en todo lo que tenga que ver con los derechos fundamentales de las personas. Si es que el Estado no te considera como prioridad, entonces siempre vas a quedar de alguna forma relegado o relegada para todas las cosas que dependan del Estado, ¿cierto? ¿Y quién es la gente que depende del Estado? La población más vulnerable, ¿cierto? Esa es la gente que digamos, es bastante cantidad de gente, estamos hablando del 60% de la población al menos, ¿sí? Esa es la población que queda relegada y por lo tanto todos los problemas también se relegan y las soluciones tienen que venir como de cosas como el bingo para poder viajar a Concepción o ese tipo de soluciones que no son soluciones que el Estado aporta, sino que son soluciones particulares o colectivas que la gente puede darse, pero que no están relacionadas con el funcionamiento del Estado. Hablando de eso, que la región tiene igual una población fuerte, que es rural, y también que es una población que está en el sistema, en el Fondo Nacional de Salud, en el sistema público. ¿Cómo se mejora FONASA? ¿Cómo hacemos compatible el sistema público de salud en que es algo de calidad y no se tenga que estar esperando, por ejemplo, por largas fechas, largos tiempos, una interconsulta? ¿Cómo hacemos que estas personas que vienen de Arauco, evitar este viaje incómodo en un bus junto a 40 personas más desde Cañete y que se puedan atender, no sé, en el hospital de Curanilahue con un especialista o en el mismo hospital Carl Juken de Cañete y tengan que evitar este viaje? ¿Qué hacemos con uno? Con la falta de especialistas y dos, con la falta de infraestructura. Ya no hablaste del segundo punto antes, pero del primero. Y también, ¿qué hacemos con el Fondo Nacional de Salud? Sí, o sea, yo creo que claramente aquí es un problema como de prioridad de recursos. O sea, para todo necesitamos invertir más plata en salud, ¿ya? Y no estamos priorizando la inversión en salud, en este caso, porque existen sistemas de salud paralelos, que al menos este gobierno ha puesto mucho más interés en los sistemas de salud privados que en el sistema de salud público, ¿ya? Y yo creo que eso además es una tendencia que viene ocurriendo desde hace harto rato, en que ya le estamos poniendo cada vez menos recursos al sistema de salud público. Yo creo que eso es una tendencia que hay que revertir. Debemos generar más recursos para la salud pública y menos para la salud privada, porque la salud privada es la que atiende a las personas que tienen de por sí mayor cantidad de recursos. Entonces, pongámosle más empeño a la salud pública. Eso es lo que tiene que ver con FONASA. Respecto de los especialistas, existen en otros países del mundo ya cosas que se hacen respecto a eso, como es exigir a los licenciados de medicina que atiendan durante periodos específicos en la salud pública antes de salir a la salud privada. A Pero nosotros nos parece pasa... que ahí prefieren pagar la multa las personas que acceden a la beca de especialización más que cumplir Claro, esto. en el caso chileno, desde luego, prefieren pagar la multa porque empiezan a ganar mucho más dinero afuera de la salud. Pero eso es porque básicamente existe la posibilidad de que lo hagan. ¿Ya? Si uno exige que todos los egresados de medicina tengan que pasar por la salud pública por un periodo X de tiempo, como parte de su formación y como parte de alguna forma de devolverle también al Estado, lo que invierte es una alternativa para salir de eso. Pero también creo que tiene mucho que ver con el mejoramiento de la calidad de la salud pública, porque en la medida que la salud pública tenga inversión y por lo tanto mejore la calidad, también es un lugar que es más atractivo para los especialistas para formarse y para estar ahí, ¿ya? Pero Entonces, ¿cómo lo hacen creo, más atractivo? Porque quizás a alguien la salud privada le es más cómodo porque, claro, se está visto más desde el punto de vista mercantil. claro, Pero ¿cómo lo hacemos más interesante desde otros puntos de vista y no solamente del punto de vista del dinero? o sea, lo que pasa es que para poder mejorar el sistema de salud, ¿cierto? O sea, tú sabes que en los hospitales actualmente tienes colas eternas de gente que están esperando, está la gente muy apurada, las personas que atienden tienen un nivel de cansancio que también es extremo,
¿cierto? Y entonces no se da ninguna de las situaciones como para que pueda haber una mejor atención de salud en cada uno de esos lugares. Si uno mejora las condiciones, si uno mejora la cantidad de personal, o sea, ahora ya vimos, con el COVID tuvieron que aumentar la cantidad de personal mucho, ¿cierto? Para poder llegar a satisfacer las necesidades de atención que se tenían, ¿cierto? Y ahora que hicimos, apenas se pudo, se redujo esa cantidad. O sea, se echaron 18.000 personas esta semana, la semana pasada. ¿Ya? Entonces, y eso también tiene que ver como con la priorización de los recursos. Está bien en COVID, les poníamos plata, pero ahora ya no nos importa tanto, les sacamos plata. Y eso es algo que se reproduce en toda la cadena de la salud. Por lo tanto, lo que se necesita es más recursos para poder tener una mejor atención que también desencadene en mejor atención a las personas, pero también en mayor capacidad de desarrollo. Sabemos acá el Hospital Regional de Concepción es donde están las enfermedades más complejas, ¿cierto? Eso debería ser algo interesante para una persona que estudia. Si es que el lugar no fuera un lugar donde no te gusta trabajar porque hay mucha presión, hay mala atención, hay gente que no quiere estar ahí y es un mal lugar para trabajar. Entonces, creo que tiene que ver un poco con todo, desde luego también tiene mucho que ver con esta postura mercantilista de los doctores que en realidad lo que quieren es ojalá hacerse ricos lo más rápido posible y que no tiene tanto que ver con querer atender a la gente, y creo que eso también tiene que ver un poco con las universidades que están formando estos doctores, pero creo que hay mucha inversión que hacer en el sistema de salud para mejorarlo y que sea una mejor salud de calidad para las personas que se atienden en la salud pública. Y en el sistema y en la previsión, porque ya hablamos de la infraestructura, hablamos del tema de los médicos, y en la previsión, ¿cómo mejoramos el FONASA? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar esos cambios y cómo lo hacemos desde el Parlamento? Porque se ha hablado de hace tanto tiempo de cómo hacemos el cambio, que si lo hacemos hacia una ISAPRE prepública o nos vamos a un sistema mixto, ¿cómo? Yo creo que FONASA tiene que ser un sistema público, pero de nuevo, tiene que ser un sistema público donde se inviertan recursos, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo y hacia dónde? Y, o sea, lo que pasa es que tú sabes que en la base de todos los problemas del desarrollo de FONASA está el problema de la limitación de recursos que se tiene para la atención de la gente, para el desarrollo de especialidades. La mayoría de los doctores no quieren atender por FONASA, por lo tanto tienes una oferta muy limitada. ¿Se debería FONASA, obligar a que todos los médicos que por lo menos hayan pasado por becas de perfección financiadas por el Estado deban atender por obligación por FONASA? Yo creo que sí. O sea, quizás se les puede permitir que atiendan por FONASA y por ISAPRE si quieren, pero por FONASA deberían atender sin duda. Porque creo que ese es el problema. Si dejamos que todos nuestros médicos se vayan a la salud privada porque ganan mejor, entonces desde luego que la salud pública y FONASA como sistema de atención de salud pública se vacían. ¿Ya? Entonces creo que, bueno, y probablemente hay muchas más otras modificaciones que se deben hacer al sistema de salud y que estamos dejando en este momento afuera. Pero creo que por ahí, de todas maneras, tenemos que empezar a pensar en salud pública de calidad, más que en esta idea como de las distintas opciones de la salud privada, ¿ya? Como que lo venden como libertad de elección, pero es solo libertad de elección para las personas que tienen los fondos para elegir eso. Entonces, no es una libertad de elección real. Pero, a ver, ¿cómo lo hacemos? Porque, a ver, te dice ya que la gente no debería, que la gente debiera elegir, pero en ciertos casos, a ver, pero ¿cómo lo hacemos en alguien, por ejemplo, que es del fondo más complejo, que es que es de, por ejemplo, de Cañete? Si digamos la zona de Arauco, que allá, por ejemplo, no creo que todos los médicos sean particulares. No todos los médicos van a tener horas disponibles todos los días, ahí es más complejo. Sí, justamente porque los médicos se van de la zona. Tienes muy poca cantidad de especialistas en las zonas como la provincia de Arauco. Los especialistas no se quieren quedar ahí y además, insisto, no tienes hospitales de alta complejidad, ni siquiera de mediana complejidad. Entonces, no tienes lugar para la práctica de estos médicos que quisieran quizás estar ahí, no lo sé, no sabría decirlo, pero sí sabemos que
hay fuga de especialistas porque no es un lugar atractivo para que estén, porque no existen los recursos, porque no existe la infraestructura y porque no existe tampoco como el apoyo de alguna forma estatal para que se desarrolle eso. ¿Debería haber incentivos monetarios o de alguna otra forma para médicos? Uno, para que atiendan por FONASA y dos, para que estén en zonas apartadas. Yo no sé si podemos calificar a Arauco como una zona apartada. O compleja, dejémoslo como zona sí, compleja. Claro, puede ser que podamos considerar Arauco como una zona compleja. Yo creo que es solo compleja porque la hemos hecho compleja por haberla dejado de lado, ¿ya? No es compleja en sí misma. Entonces creo que lugares como Arauco, con la atención del Estado, deberían dejar de ser una zona compleja para que esté la gente y para que los especialistas quieran quedarse. Los especialistas que salen de Arauco incluso no vuelven a Arauco, ¿ya? Y esto es porque no tienen plazas donde trabajar, porque existen muy pocos lugares y porque además no les dan las posibilidades como de ejercer la especialidad de la forma que ellos querrían, ¿ya? Pero sí creo que deberían haber, si no bien incentivos monetarios, porque incentivos monetarios es volver a caer en la misma lógica, ¿cierto? Mercantilista, te pago más para que te vayas, sino que deberían haber de alguna forma exigencias del Estado por justamente el apoyo de las becas y todo ese tipo de cosas para que se quedaran en la salud pública y también si alguien es becado que es de la zona de Arauco, puede ser que se le exija que vuelva a ejercer en la zona de la que fue becado. Daniela, para finalizar, ya en honor al tiempo, o sea, no hizo súper corta esta conversación, ¿cuál te gustaría que fuese un legado que quedara después de estos 8 años de periodo? En caso de que llegase a ser electa, ¿cuál te gustaría a ti que fuese este legado que dejara Daniela Dresner, senadora para la región? Primero, como que no creo que el legado sea personal, sino que creo que el legado es del proyecto colectivo y así lo veo y así lo estoy trabajando también. Y creo que hay una cosa que es absoluta y totalmente urgente que debemos hacer y que tiene que ver con iniciar el proceso de transformación de la matriz productiva de la región del Biobío. Ya la región del Biobío es una región que se dedica exclusivamente a la extracción, ¿cierto? O sea, quemamos recursos, sacamos recursos naturales y los vendemos. Y no hacemos nada, no generamos ningún tipo de valor agregado y eso nos está matando literalmente porque está destruyendo el medio ambiente, los ecosistemas en los que vivimos, nos está dejando sin agua, ¿ya? Y está además produciendo cesantía, pobreza y toda la cadena de cosas que viene con la destrucción del lugar que es el lugar básicamente del que consigues trabajo, ¿ya? Entonces creo que debemos empezar ahora ya a hacer ese cambio y para eso tenemos que empezar a aprobar leyes que estén en esa dirección. Tenemos que empezar a aprobar leyes que fortalezcan la producción de energías limpias, pero considerando a las poblaciones donde se van a instalar los proyectos, o sea, con participación ciudadana muy fuerte, porque ahí es donde hemos estado chocando en todo este tiempo con las energías limpias. Entonces creo que por ahí va, y si logramos al menos declarar nacionalmente que estamos en crisis climática y empezar a generar proyectos específicamente para las regiones como la región del Biobío, que son donde se extrae materia prima, creo que ya daría por cumplida mi misión en el Parlamento. Daniela Dresner, agradecido por este tiempo con Medio Sudeste. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Y a ustedes también los dejamos en este nuevo capítulo de Circunscripción 10, entrevistas y conversaciones con las y los candidatos al Senado por la región del Biobío. Hoy estuvimos con Daniela Dresner de Revolución Democrática, que va por la lista de Apruebo Dignidad. Nos reencontramos en otra ocasión. Que estén bien. Hasta pronto.